Iniciamos este recorrido por el continente asiático en Corea del Norte, que ha intensificado el lanzamiento de misiles de corto alcance en los últimos días, generando tensión con sus vecinos Corea del Sur y Japón. Estos lanzamientos se producen días después de que el líder norcoreano Kim Jong-un apareciera visitando una instalación de enriquecimiento de uranio, exhibiendo por primera vez imágenes de centrifugadoras que producen combustible para sus bombas nucleares, en donde, según agencias, pedía más material apto para armas y así aumentar el arsenal. Para hablar sobre este tema, le doy la bienvenida a Tobías Belgrano, consultor político internacional. Tobías, gracias por aceptar esta invitación de Así es Asia, y comienzo preguntándole por qué Corea del Norte ha intensificado el lanzamiento de estos misiles. ¿Cuál es el afán de Kim Jong-un de mostrar ese poderío militar? Hola Paula, buenas tardes. Gracias a vos y al equipo de France 24 por tenerme. Bueno, para empezar, primero hay que tener en cuenta la diferencia que tiene estas pruebas nucleares que hizo Corea del Norte de previas intervenciones que hizo o previas pruebas que hizo Corea del Norte. En este caso puntual, el misil cayó en un espacio terrestre cuando usualmente los misiles nucleares norcoreanos suelen ser enviados al mar. Y además la particularidad que tenía fue una prueba de precisión para ver si podía llegar a un objetivo específico y contaba con una ojiva nuclear súper grande, no tan convencional y que puede tener capacidad nuclear. Las agencias de medios norcoreanas, cuando nos cuentan un poco qué es lo que se quiso probar con esto y a qué responde estas pruebas, hablan sobre una creciente tensión geopolítica regional, y creo que en eso en parte hay cierta verdad. Es decir, las tensiones en Asia con la expansión de China en el mar del sur de China y los crecientes rumores de una potencial invasión del gigante asiático a Taiwán ponen a Pyongyang en guardia sobre un potencial conflicto regional, además de un crecimiento exponencial de los conflictos a nivel internacional. Eso como primer plano, o sea, el primer actor es regional. El segundo actor, hay que tener en cuenta que cada vez que hay elecciones en los Estados Unidos, Corea del Norte busca sacar músculo o mostrar su poderío militar nuclear, y creo que por eso también en este año puntualmente se da un aumento de estas pruebas, donde Norcorea quiere mostrar ese poderío militar para, una vez electas las nuevas autoridades, ganar cierto margen para negociar, que es lo que suele hacer en general Corea del Norte históricamente. Y en tercer lugar, la creciente participación como proveedor que está teniendo Corea del Norte en el conflicto de Rusia con Ucrania, cosa que los servicios de inteligencia de Estados Unidos vienen denunciando sistemáticamente. Es decir, estos tres factores aportan al hecho de que Corea del Norte esté realizando cada vez más pruebas nucleares durante este año 2024. De acuerdo con Corea del Sur, con el ejército de Corea del Sur, estos lanzamientos se deberían a que Corea del Norte prueba estos misiles, estas armas, para luego exportarlas a Rusia, que es uno de sus principales aliados. ¿Coincide usted con esta hipótesis del ejército de Corea del Sur? Bueno, es decir, el ejército surcoreano puede dar más fe de ello que yo desde acá de Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, es muy suspicaz presenta muchas suspicacias el hecho de que 6 días antes de la prueba del lanzamiento, Kim Jong-un se reúne con uno de los asesores de seguridad de Vladimir Putin, y a los 6 días se realiza una prueba nuclear. Es decir, me parece que hay como demasiadas coincidencias como para ser inocentes y pensar de que no hay ningún tipo de cooperación entre Rusia y Corea del Norte en estos términos. Y además de todo eso, todo esto se da en un contexto donde desde Occidente y particularmente Estados Unidos se está empezando a pensar o a discutir, que de hecho Vladimir Putin denunció esto, que se podrían llegar a utilizar misiles de corto alcance en el conflicto de Rusia y de Ucrania, con lo cual Vladimir Putin indirectamente está diciendo: yo también voy a utilizar material militar nuclear si es necesario. Es decir, sutilmente y a través de terceros se da a entender que Rusia va a usar las armas necesarias en caso de que escale a nivel técnico y militar el conflicto. Al mostrar públicamente Kim Jong-un la planta de enriquecimiento de uranio que hace unos días pudimos ver, ¿qué mensaje está enviando a la comunidad internacional?
Bueno, un poco lo que veníamos diciendo. Hay un contexto internacional que de creciente conflictividad y Corea del Norte se quiere mostrar como preparada para cualquier tipo de conflicto. Y además, como veníamos diciendo, también las elecciones de los Estados Unidos afectan a Corea del Norte y su capacidad de negociación con los Estados Unidos, sobre todo por respecto al tema de sanciones económicas. Es decir, mientras más capacidad nuclear tiene, mientras más capacidad de daño pueda mostrar, Corea del Norte busca conseguir una mejor lugar en una mesa de negociación para bajar estas sanciones, por ejemplo. Pero además, y esto ya por otro lado también, esto está preocupando crecientemente a China. ¿Por qué menciono mucho el tema de las elecciones en Estados Unidos? Porque se está hablando mucho sobre todo desde la campaña republicana de Donald Trump, de que en caso de que gane Rusia, Donald Trump va a buscar resolver el conflicto de Rusia y Ucrania de la manera más rápida posible, y eso puede llevar a la larga a un acercamiento de Rusia con Occidente. Tobías Belgrano, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Gracias por invitarme.